Mi nombre es Princesa Yasmin bint Tariq al-Rashed. Tengo 24 años y el 14 de marzo de 2024 se suponía que iba a morir. Fui sentenciada a la horca por el crimen de apostasía y por intentar huir con un pastor cristiano. Pero, al igual que Amira, Jesús tenía otros planes, unos mucho más grandes y aterradores de lo que jamás pude imaginar. Esta es la historia de mi vida, un testimonio de amor prohibido, traición y una intervención divina que desafía toda lógica. Nací en la opulencia y el estricto control del reino de Dabar, una nación ficticia en el Golfo Pérsico, en la península arábiga. Soy la única hija del sultán Tariq bin Faisal, el gobernante absoluto de nuestro país. Mi infancia fue un catálogo de lujos, palacios de oro blanco que se extendían por kilómetros en la costa, sirvientes a mi disposición desde el momento en que abría los ojos, y una educación que me preparaba para ser la joya más valiosa de la corte. Teníamos una colección privada de vehículos de lujo más grande que el PIB de algunos países pequeños, y mi vestidor, con prendas personalizadas de los diseñadores europeos más exclusivos, ocupaba el equivalente a un apartamento de 4 habitaciones. Pero déjeme contarles el truco de la opulencia sin corazón. Te aísla. Vives en una burbuja de cristal tan gruesa que el mundo real, la gente de verdad y los sentimientos auténticos parecen distantes y borrosos. El vacío que sentía no era económico, era existencial. El dinero no podía comprar una conversación real o una conexión genuina. Cada noche me acostaba en mi cama de seda, contemplando un techo adornado con pan de oro, y me preguntaba, ¿para esto nací? ¿Para ser un símbolo? ¿Para ser una moneda de cambio político? Mi vida estaba regida por el Islam Dabarí, una rama extremadamente conservadora. A los 8 años ya había memorizado gran parte del Corán en árabe clásico. La religión no era una cuestión de fe personal, sino una ley. Las 5 oraciones diarias eran obligatorias, un acto público de lealtad. Pero, tal como le pasó a Amira, para mí no eran más que movimientos corporales sin alma. Rezaba, me postraba, recitaba, y cada vez el vacío se hacía más grande. Me sentía más lejos de Alá con cada ritual. La presión sobre mi vida no era solo religiosa, sino dinástica. A los 19 años se hizo oficial. Mi matrimonio había sido concertado con el príncipe Malik, un hombre 20 años mayor que yo, conocido por su temperamento volátil y su fervor religioso que rozaba el fanatismo. Me sentía como una esclava siendo vendida al postor más rico. Mi destino estaba sellado, mi vida planificada hasta el más mínimo detalle por hombres que nunca me preguntaron qué quería. La jaula de oro no solo me encarcelaba, sino que también era el altar donde sacrificarían mis sueños. Un rayo de luz, prohibido en la oscuridad. En septiembre de 2022, la vida que conocía comenzó a resquebrajarse. Mi padre me envió a completar mi licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Beirut, en Líbano. Era un movimiento estratégico. Quería que adquiriera un barniz occidental, pero siempre bajo la estricta vigilancia de mi séquito. Sin embargo, en Beirut, la burbuja se rompió. La libertad cultural del Líbano era embriagadora. Podía caminar sin velo completo y, lo más importante, podía interactuar con personas que vivían vidas diferentes a la mía. Fue en una clase de historia de las religiones donde lo conocí, Elias Hanna. Era un joven libanés, estudiante de teología y, para el horror potencial de mi familia, pastor de una pequeña iglesia evangélica en la zona este de la ciudad. Elías era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No le importaba mi título ni mi riqueza. Vio a la persona detrás del título. Era inteligente, apasionado y, sobre todo, hablaba de Dios de una manera que yo nunca había escuchado.
Hablaba de amor incondicional, de gracia y de un Dios que se preocupaba por los marginados. Esto chocaba por completo con el Dios de la ley y el miedo que me habían enseñado. Nuestra relación comenzó con debates académicos y rápidamente se transformó en algo más. Nos reuníamos en cafeterías discretas, hablando de todo, desde política hasta el significado de la vida. Una tarde me atreví a preguntarle sobre su fe. Él no me dio un sermón, simplemente abrió un libro gastado y me leyó el mismo versículo que había impactado a Amira, pero que ahora resonaba con mi propia alma vacía. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo me golpeó con la fuerza de un trueno. No había ninguna mención a rituales, ninguna condición para la riqueza o el estatus. Era una oferta pura de amor. Sentí una lágrima, la primera de muchas, deslizarse por mi mejilla. En ese momento, en esa pequeña cafetería libanesa, el vacío se llenó con una luz que no era de oro o mármol, sino de esperanza. A lo largo de los meses siguientes, Elías se convirtió en mi mentor espiritual secreto. Me enseñó a orar, no como un acto, sino como una conversación. Me guió a través de los evangelios, mostrándome a un Jesús que no condenaba, sino que sanaba y levantaba a los caídos. Me enamoré de Jesús y en el proceso me enamoré de Elías, el hombre que me lo había presentado. El plan de escape y la traición. En enero de 2024, la noticia llegó desde Dabar. La boda con el príncipe Malik se adelantaba al verano. Tenía que volver. El miedo a ser confinada de nuevo y obligada a casarme con un hombre al que temía me dio el coraje para actuar. El amor que sentía por Elías era la única cosa real en mi vida. No podía renunciar a él ni a mi nueva fe. Decidimos huir juntos. El plan era arriesgado hasta la locura. Dabar no tenía acuerdos de extradición por apostasía con muchos países, y sabíamos que si llegábamos a un país occidental como Canadá o Australia, podríamos solicitar asilo político. Elías tenía contactos a través de su iglesia que nos ayudarían. Comenzamos a preparar nuestra fuga con una precisión militar. Vendí discretamente algunas joyas de herencia, valoradas en casi $1 millón estadounidenses, para financiar la operación. Elías consiguió documentos de identidad falsos y planeamos viajar en un vuelo privado con escala en Chipre. Yo haría pasar mi salida como un viaje de estudios prolongado. La fecha límite se acercaba y la tensión era casi insoportable. Tenía que actuar con normalidad, asistir a cenas diplomáticas en Beirut y hablar con mi padre por videollamada, mientras por dentro sentía que mi corazón iba a explotar. Cada gesto, cada palabra, era un acto de actuación. Si valoras esta historia de coraje y fe, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando testimonios que demuestran el poder de la fe en situaciones imposibles. El 12 de marzo de 2024, a las 2 de la mañana, nos encontramos en un aparcamiento oscuro cerca del aeropuerto de Beirut. La maleta que llevaba no contenía ropa, sino mi Biblia forrada en cuero, la que Elías me había regalado, y mi pasaporte real. Elías me abrazó con una fuerza que me hizo temblar. «Vamos a estar bien, mi amor. Dios está con nosotros», me susurró. Y en ese momento, por primera vez, sentí que era verdad. Subimos a un sedán modesto conducido por uno de los contactos de Elías, un hombre silencioso y nervioso. Nos dirigimos al pequeño aeropuerto de aviación general. El jet privado nos esperaba. Estábamos tan cerca, a solo unos kilómetros de la libertad, pero luego todo se desmoronó. Al girar en una calle oscura,
Las luces brillantes de dos vehículos deportivos negros se encendieron de golpe, bloqueando nuestro camino. Eran vehículos de la inteligencia dabarí. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Nos rodearon antes de que pudiéramos reaccionar. El hombre que se acercó a mi ventanilla no era otro que mi primo, el coronel Hisham, jefe de seguridad del Palacio Real. Su rostro estaba contorsionado por una rabia fría y traicionera. Yasmín, siseó con desprecio, usando mi nombre real para herirme. ¿De verdad creíste que podrías avergonzar a la casa al-Rashid? Fui capturada. Elías luchó con valentía, gritando para protegerme, pero fue golpeado brutalmente y lanzado a otro vehículo. El contacto de Elías se había esfumado. La operación había fallado de la manera más catastrófica posible. Alguien nos había traicionado. Más tarde supe que el informante había sido el propio contacto de Elías, un hombre comprado con una suma de dinero que no pudo rechazar. La cárcel de Dabar, el corredor de la muerte. El viaje de regreso a Dabar fue un borrón de miedo y desesperación. Me drogaron y me devolvieron en el mismo jet privado que debía haberme llevado a la libertad. Cuando desperté, estaba en una celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Rabat, la prisión más temida de Dabar, tristemente famosa por sus interrogatorios y su corredor de la muerte. La celda no era la de una princesa. Era una caja de hormigón de 2 metros por 2, sin ventanas, con un olor perpetuo a humedad y desagüe. El silencio era roto solo por los gritos lejanos de otros prisioneros. El interrogatorio fue implacable. Se centraron en 3 cosas: el nombre de Elías, quién más estaba involucrado en la conspiración para deshonrar a la nación, y mi conversión. Mi primo, Hisham, dirigió las sesiones buscando no solo información, sino también mi humillación. Me mostró fotos de Elías golpeado y ensangrentado. Dime dónde está la Biblia, reniega de tu profeta, y tal vez, su vida se salve, me dijo, pero yo no podía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Me repetía en mi mente, aferrándome a las pocas palabras de las Escrituras que había memorizado. El juicio fue una farsa de 25 minutos. Fui declarada culpable de apostasía, rida y de traición a la corona. El veredicto fue muerte por horca. La ejecución se programó para el 14 de marzo de 2024, solo 2 días después de mi captura. La noche final. La noche del 13 de marzo, yacía sobre mi estera delgada, temblando no solo por el frío, sino por la realidad de que el amanecer traería mi muerte. Había fallado. Había arriesgado mi vida y la de Elías. Me sentí completamente sola, abandonada por mi familia, condenada por mi fe. Pensé en mi madre, la sultana. Me había visitado una sola vez, cubierta con un velo grueso. No me suplicó. En su lugar, me dio una advertencia fría y final. Has elegido tu camino, Yasmín. Tu padre está muerto de vergüenza. El honor de la casa es más importante que tu vida. Haz lo correcto en tus últimas horas. Su falta de amor me dolió más que las cadenas. Pasé la mayor parte de la noche en una oración desesperada, susurrando el Padre Nuestro y el Salmo 23, que Elías me había enseñado. Jesús, le rogué, con el rostro hundido en mi almohada mojada, si eres real, si lo que siento es más que una locura, por favor, haz que esta muerte signifique algo, que mi último aliento sea una alabanza para ti, y por favor, salva a Elías. Aproximadamente a las 3:30 de la mañana, mi súplica alcanzó un punto de silencio total. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. La celda no se llenó de luz, se llenó de música. Era un sonido celestial,
un coro de lo que sonaban como miles de voces cantando en un árabe puro y antiguo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Era el himno angelical. No vi una figura radiante, sino una presencia que inundó la celda. Era un calor abrumador, un amor tan inmenso que mi cuerpo dejó de temblar. Sentí una mano invisible sosteniendo mi corazón, y una voz, no audible, sino en mi espíritu, me dijo: Mi gracia es suficiente para ti. Tu vida no ha terminado. Levántate. Justo después oí el sonido. No era el clic de la puerta de acero, sino el sonido de una explosión distante, seguida por el ulular de sirenas que venían de la base militar adyacente a la prisión. El pánico se apoderó de la prisión. Oí gritos, órdenes y el ruido de botas corriendo por el pasillo. La pesada puerta de mi celda, sin ninguna intervención humana visible, se abrió lentamente con un chirrido de metal oxidado. Salí al pasillo aterrorizada. El pánico de los guardias era palpable. No estaban en un sueño sobrenatural, estaban en una emergencia. Un pequeño escuadrón, liderado por el coronel Hisham, corría en dirección opuesta a mi celda. El aire estaba cargado de un olor a ozono. En el caos, me moví. Sentí que el espíritu me empujaba. Me dirigí no a la salida, sino a la zona de almacenamiento, donde encontré el uniforme de un sirviente de la prisión. Me cambié rápidamente. Luego, en lugar de huir, me mezclé con el personal de cocina que entraba para preparar el desayuno. El milagro en la turbulencia. La emergencia se confirmó. Un dron de reconocimiento, supuestamente perteneciente a una potencia regional rival de Dabar, había sido derribado sobre una instalación militar de alto secreto, causando una gran conmoción y obligando a la mayoría del personal de seguridad de la prisión a ser reasignado a la zona de impacto. La prisión estaba en un caos total de seguridad, y esa fue la grieta por la que pude escapar. Al salir por el portón de servicio, actuando como una sirvienta que tiraba la basura, vi mi oportunidad. Un camión de lavandería de la prisión, con destino a la capital, esperaba con las puertas traseras abiertas. Me deslicé dentro, escondiéndome entre montones de uniformes sucios. Llegué a la capital, Ahrar, en medio del toque de queda y el caos militar. Mi siguiente objetivo: la embajada canadiense. Sabía que no podía acercarme de forma normal. Me dirigí a la zona comercial, cambié una pequeña cadena de oro que había escondido en mi zapato por un teléfono y algo de ropa, y usé el teléfono para enviar un único mensaje a un contacto de Elías con una palabra: resucitó. Era nuestra palabra clave. Esperé en un bazar abandonado durante 18 horas. El terror no me abandonaba. Finalmente, al caer la noche, apareció una furgoneta civil con el emblema de una organización benéfica. El conductor, una mujer de aspecto occidental, me abrió la puerta. «¿Jasmine?», preguntó en un susurro. «Jesús es mi Señor», respondí, la contraseña final que Elías había inventado. «Sube, tenemos que darnos prisa». Me llevaron directamente a la embajada canadiense. La organización benéfica era una red clandestina de ayuda a creyentes perseguidos. Al entrar en el recinto de la embajada, sentí las rodillas flaquear. El personal me reconoció de inmediato, a pesar de la ropa de sirvienta, gracias a los informes de inteligencia. Me concedieron asilo de emergencia en el acto. La revelación de la gracia y el reencuentro. Me trasladaron de inmediato a la base aérea militar de Canadá, en la región, para un vuelo secreto a Ottawa. Solo un día después de mi ejecución programada, estaba libre, volando sobre el Atlántico. En el avión, me informaron sobre el paradero de Elías. Elías estaba vivo. Había sido encarcelado y torturado, pero la conmoción por el incidente del dron y mi fuga desvió la atención del gobierno.
Con la ayuda de la misma red clandestina, Elías fue sacado de contrabando de la prisión una semana después de mi huida. Había sido liberado por una intervención de Dios de otra forma: el caos y el pánico del régimen. Llegamos a Ottawa en abril de 2024. Al salir del avión, no caí de rodillas. Corrí a los brazos de Elías. Había perdido peso y estaba marcado, pero su sonrisa era el mismo rayo de sol que me había guiado en Beirut. Nuestro reencuentro fue el testimonio viviente de que Dios no solo rescata, sino que también restaura. 3 meses después, en una hermosa iglesia en las afueras de Ottawa, Elías y yo nos casamos. Mi padre me había declarado muerta y mi nombre había sido borrado de los registros reales de Dabar. Pero eso no importaba. Yo no era una princesa. Yo era una hija del Rey de Reyes. Mi vida ahora se centra en 2 cosas: predicar el Evangelio y trabajar con organizaciones que ayudan a los creyentes perseguidos en Oriente Medio. Mi conocimiento de la cultura dabarí y mis contactos, los que son fieles, han sido cruciales para liberar a otros que, como yo, fueron condenados por su fe. Cada día es una oportunidad para testificar, para recordarle al mundo que la fe es más fuerte que cualquier régimen o cualquier muro de prisión. La pregunta que te hago ahora, la que te lanza alguien que ha visto las puertas del Mar Rojo abrirse ante sus ojos, es la siguiente: ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Crees que Él puede tomar tu fracaso, tu dolor, tu situación más desesperada y convertirla en la parte más poderosa de tu testimonio? Si Él puede mover ejércitos y abrir puertas de acero para liberar a una princesa condenada, puede y quiere obrar en tu vida. Nunca subestimes el poder del amor de Jesús. No se trata de religión, sino de una relación. Es la única cosa que es más poderosa que el miedo, la traición y la muerte. Suscríbete si crees que Dios existe. Él te está esperando.